Hola, radio oyentes. En el siguiente podcast abordaremos el enfoque psicoanalítico, por lo cual expondremos las principales contribuciones a la psicología por parte de 5 autores pioneros en el desarrollo y posicionamiento del psicoanálisis. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Monsalve, estudiante de psicología de tercer semestre. Y pues nada, hoy en este podcast les vengo a hablar de uno de los exponentes más importantes de la psicología, como lo fue Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Para Simon, la psicoanalítica hace referencia justamente al compuesto de pilares ideológicos y entornos terapéuticos habituales. Así pues, maneja las dificultades e impedimentos de la psique humana e indiscutiblemente su razonamiento estuvo duramente impactado por la lógica práctica de su era. Sigmund Freud desarrolló el psicoanálisis y con él un método terapéutico para dichos trastornos del sistema nervioso, logrando descubrir y gestionar sucesos de la psique. Parte de eso, uno de sus aportes fundamentales fue la manifestación de la idea psíquica involuntaria. Freud renuncia a la mediación sostenida en la hipnosis y la sugestión, recurriendo así a la guía de conexión autónoma. Pues nada, básicamente esto es lo que hizo y sus aportaciones principales a la psicología. Reciban un cordial saludo, mi nombre es Catalina Huitrago y a continuación les voy a hablar de uno de los autores pioneros en el desarrollo y posicionamiento del psicoanálisis. Vamos a hablar de Carl Jung. Bueno, pues Carl Jung nació en Suiza el 26 de julio de 1875. Su padre era un pastor protestante cuyas discusiones dogmáticas sobre teología marcaron su infancia. La figura materna, según se describe, era una mujer muy religiosa y soñadora. Jung tuvo una infancia solitaria y en gran medida ocupaba su tiempo jugando solo y construyendo su propio mundo interior. Poco más tarde comenzó a experimentar una serie de sueños intensos y vividos que lo afectaron profundamente. Durante la adolescencia se interesó por la literatura, mitología y filosofía, lo que sentó las bases para su posterior trabajo en psicología analítica. Bueno, y vamos a hablar de cuáles fueron sus principales aportaciones. Pues este autor desarrolló la teoría de la psicología analítica, que se centra en el estudio de los procesos inconscientes. También propuso la existencia de patrones universales en el inconsciente humano llamado arquetipos. Creyó que el objetivo final de la psicología analítica es lograr una unión entre el consciente y el inconsciente. También desarrolló la personalidad, que la personalidad se da a través de un proceso de individuación. Jung sostenía que los seres humanos son complejos y están compuestos por diferentes aspectos de la psique. El concepto de la psicología transpersonal de Jung se refiere a un aspecto de la psique humana relacionada con lo trascendental. Bueno, estas fueron algunas de las aportaciones de este importante autor en la psicología analítica. Muchas gracias. ¿Qué tal? Me corresponde hablar del autor Jacques-Marie-Émile Lacan, nacido el 13 de abril de 1901 en París, Francia, más conocido como Jacques Lacan. Fue un psiquiatra y psicoanalista francés conocido por sus aportes teóricos que hizo al psicoanálisis sobre la base de la experiencia analítica y la lectura de Sigmund Freud, que se combinaron con los elementos de la filosofía y el estructuralismo, la lingüística estructural y las matemáticas. Se recibió como médico de la Facultad de Medicina de París en 1919 a 1932. Se especializó en psiquiatría con un doctorado en 1932. En 1930 se involucra de lleno en la línea psicoanalista y surrealista. En 1934 se une a la Sociedad Psicoanalista en París, donde se une luego en 1938 como miembro titular. Fundó y dirigió su propia institución psicoanalítica, la Escuela Freudiana, en París en 1964, disuelta por él mismo tras disputas. En la obra de Lacan exploran la importancia del inconsciente freudiano dentro de la teoría y práctica analítica, siendo su fuerte la filosofía, y reintroduce el psicoanálisis. Lacan además añade su propia contextualización basada en investigaciones
con estructuralismo, lingüística y ramas como las matemáticas y la topología. Se consideró uno de los mejores intérpretes de Freud y dio inicio a la corriente psicoanalítica más conocida como el lacanismo, influenciando en la teoría del cine y la crítica literaria. Finalmente, tras haberse convertido en uno de los grandes intérpretes de la historia, fallece en el año 1981, un 9 de septiembre, en París, Francia, tras haber batallado con un cáncer. Seguidamente está Melanie Klein, fue una psicoanalista nacida en 1882 en el Reino Unido. En el año 1932, Melanie Klein coincidió con el también psicoanalista Sigmund en que el complejo de Edipo es un fenómeno importante en el desarrollo psicológico, pero lo abordó desde una perspectiva diferente. Melanie enfatizó la importancia de la relación madre-hijo y la posición depresiva en el desarrollo del complejo de Edipo. Según Melanie, el complejo de Edipo es una manifestación de la lucha del niño por dominar sus sentimientos de ansiedad y depresión, que surgen de la posición depresiva. También destacó la importancia de la identificación proyectiva en el complejo de Edipo, es decir, la tendencia del niño a atribuir sus propios sentimientos y deseos a los demás. Según Melanie Klein, presentó sus ideas sobre el psicoanálisis de niños y la importancia de la relación madre e hijo en el desarrollo de la personalidad. Se desarrolla en la primera infancia cuando el niño comienza a sentir celos hacia el padre por la atención que recibe de la madre. Tanto Sigmund como Melanie consideraron el complejo de Edipo como un fenómeno importante en el desarrollo psicológico, pero lo abordaron desde perspectivas diferentes. El psicoanalista Sigmund se centró en la resolución del complejo de Edipo como una etapa crucial en el desarrollo psicosocial, mientras que Melanie enfatizó la importancia de la relación madre-hijo y la posición depresiva en el desarrollo complejo de Edipo. Es importante destacar que Melanie continuó desarrollando su teoría y práctica psicoanalítica hasta su muerte en 1960. Su trabajo ha tenido una gran influencia en la psicología y el psicoanálisis, especialmente en el tratamiento de niños y adultos con trastorno de personalidad y psicosis. Margaret Mahler fue una psicoanalista húngara estadounidense que hizo importantes contribuciones al campo de la psicología analítica, especialmente en el área del desarrollo infantil y la teoría de la separación-individuación. Sus principales aportaciones: teoría de la separación-individuación. Margaret propuso que el desarrollo infantil es un proceso de separación gradual del niño de su figura de apego, madre o cuidador principal, lo que lleva a la formación de la identidad individual. 2. Fases del desarrollo infantil. Identificó 3 fases principales en el desarrollo infantil. Fase simbiótica. De 0 a 4 meses el niño se siente fusionado con la madre. Fase de separación-individuación. De 4 a 36 meses el niño comienza a explorar su entorno y se separa gradualmente de la madre. Fase de consolidación. De 3 a 6 años el niño establece una identidad individual y se vuelve más autónomo. 3. Importancia del apego. Margaret enfatizó la importancia del apego seguro y la calidad de la relación madre-hijo en el desarrollo infantil. 4. Observaciones clínicas. Realizó extensas observaciones clínicas de niños y madres, lo que le permitió desarrollar su teoría de la separación-individuación. Margaret Mahler fue una psicoanalista pionera que hizo importantes contribuciones a nuestra comprensión del desarrollo infantil y la teoría de la separación-individuación. Su trabajo sigue siendo influyente en el campo de la psicología analítica y el desarrollo infantil.